Bienvenidos todos. Bienvenidos también los hermanos que nos miran por la transmisión vía Facebook. Y estamos muy contentos de estar aquí. Yo también estoy muy contento de poder estar con ustedes después de, creo que más de un año, casi 2 años ya va a ser que no puedo estar un domingo aquí. Así que estoy muy contento de poder estar nuevamente en mi casa. Somos una familia, la iglesia, la familia de Dios. Solamente vamos a empezar un pedacito por el Evangelio del día de hoy, del domingo de hoy, que se lee en toda la iglesia, el 6º domingo de la Pascua. San Juan, capítulo 14, versículo 23. Jesús le respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que escuchan no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Bien, ahí nos vamos a detener. El Señor ha dicho que si alguno le ama, guardará su palabra. Y bueno, una de las gracias que el Señor nos ha dado a nosotros, a esta comunidad, es el amor a la palabra, justamente. Y este guardar la palabra, decíamos ya anoche, significa obedecer la palabra, ¿no? Obedecerla. Y no podemos obedecerla si no la conocemos, ¿no? Es muy importante conocer la palabra para guardarla, o sea, para obedecerla. Pero también guardarla significa atesorarla, o sea, cuidarla como algo valioso, como cuando alguien cuida, ¿no? Es cuando te han regalado algo o has heredado algo, ¿no? Hay algunos que heredan cosas así de sus antepasados, ¿no? ¿Ves? Has heredado, ¿alguno ha heredado algo de sus antepasados aquí? Una joyita, una foto, ¿ves? Y la atesoras, la cuidas, ¿no? ¿Ves? Entonces también guardar la palabra también es esto, atesorarla, cuidarla. Bien. Ahora, Jesús dice en otra parte del mismo Evangelio de Juan, si quieren lo buscamos, en el capítulo 8, en el versículo 37, dice Jesús así en una discusión que tiene con los judíos, dice así: ya sé que ustedes son descendencia de Abraham, pero tratan de matarme. A los judíos les dice así: porque mi palabra no prende en ustedes. Así dice, ¿no? En realidad dice Jesús: porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. O sea, no hay lugar en ustedes para la palabra. Y entonces les invito a preguntarnos todos hoy día si en nuestra vida hay lugar para la palabra. Porque podemos decir mucho que amamos al Señor, pero Jesús ha dicho en el Evangelio que hemos leído hace un ratito: el que no me ama no guarda mi palabra. Y entonces, ¿hay lugar en mi vida para la palabra o no hay lugar para la palabra? Y muchas veces, lamentablemente, somos católicos, ¿no? Que tenemos, digamos así, cierta piedad, cierta devoción, ciertos sentimientos religiosos, pero poco amor a la palabra. Y el Concilio Vaticano II ha querido que esto resuene para la iglesia de este tiempo. Ha querido que resuene la voz de San Jerónimo, que decía: desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y entonces, porque podemos pensar que nosotros, yo sí creo en el Señor, pero si no conoces las Escrituras, si no las conocemos, entonces crees en un Señor que tú te imaginas que es, que nos imaginamos que es, o que pensamos que es por lo que hemos oído de otros, o por lo que hemos visto en películas, porque ahora también está de moda algunas series, ¿no?, sobre Jesucristo. Y entonces pensamos que conocemos al Señor porque miramos esas series, ¿ven? Pero no ha dicho el Señor que si miras la serie lo conoces. Ha dicho, no, de San Jerónimo, ¿no? Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y bueno, ojalá que en nuestra vida cada vez haya más cabida para la palabra, porque generalmente hay cabida para muchas cosas, ¿no? Hay cabida para las redes sociales, para las películas, para el cine, para la música, para cuántas cosas hay cabida en nuestra vida. Y para el Señor, para su palabra, ¿no? A veces pensamos que le estamos dando mucho, ¿no?
¿ven? Pero necesitamos darle más lugar a la palabra en nuestra vida. Necesitamos hacerle más espacio, ¿ven? Ahora un poquito más adelante, en el mismo capítulo 8, en el versículo 47, dice así Jesús: el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Así les dice a los judíos. Y entonces, el guardar la palabra, el escucharla, el darle un espacio a la palabra en nuestro interior, es una cuestión de pertenencia. ¿A quién le perteneces tú? Porque dice el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Y dice, y ustedes no le escuchan porque no son de Dios. Y un poquito antes Jesús les dice una cosa muy dura a los judíos, ¿no? Les dice, ustedes son de su padre el diablo, así les dice, ¿no? Bueno, ¿y tú de quién eres? ¿A quién le perteneces? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Y cómo se pertenece a una persona? ¿Cómo puede pertenecer uno a otro? ¿Cómo pertenecen las personas? Porque no somos cosas, ¿ves? Una cosa la puedes comprar, ¿no? Te la pueden regalar y así te pertenece, ¿ves? Pero las personas, ¿cómo tú le puedes pertenecer a otro? Por el amor, ¿ven? Por el amor uno pertenece a otro, ¿ven? El esposo le pertenece a su mujer, la esposa le pertenece a su marido, ¿ven? Esa es la pertenencia, el amor, ¿ven? Y entonces todo lo que está diciendo el Señor aquí es una cuestión del amor, ¿ven? El que me ama guardará mi palabra. Ojalá que nosotros tengamos cabida en nuestro corazón para la palabra. Y les contaba anoche el testimonio del peregrino ruso, que cuenta cómo él recibe una herencia. Era un inválido, no podía trabajar, y su abuelo le deja una herencia, bastante dinero y su casa, y se había casado, y entonces su mujer era la que trabajaba, ¿no? El hermano del peregrino ruso, por envidia, porque el abuelo no le dejó nada a él, una noche les incendia la casa, y en medio del incendio salen corriendo, ¿no? Se salvan como pueden, pero salvan algo. ¿Qué creen que salvan? Los que han venido anoche ya saben, pero los que no han venido, ¿qué creen que salva a este hombre y su mujer del incendio? ¿Qué hubieras salvado tú si se incendia tu casa? ¿Qué sacarías lo primero? Algunos echarían llave para que se muera su marido allá adentro, ¿no? Ya. ¿Tú qué sacarías? ¿Qué sacarías de allá adentro? Sí, como en el terremoto, ¿no? Porque en el terremoto también fue así, ¿no? En el terremoto algunos salían a la calle, ¿no? Otros no salieron. ¿Saben qué se quedaron salvando? ¿Qué creen? Su televisor, ¿no? Bueno, ¿tú qué hubieras salvado? ¿Ah? Tu celular, ¿no? El guardadito que tienes debajo de tu colchón. ¿Qué hubieras salvado tú? ¿Saben qué salvó este hombre y su mujer? Su Biblia. Su Biblia salvaron. Bien. Y dice, felizmente que tenían la Biblia junto a su almohada, ahí la tenían la Biblia y la salvaron. Fue lo único que salvaron, ¿ves? ¿Y tú qué tienes al lado de tu cama cuando te duermes? Al lado de tu cabeza, al lado en tu mesa de noche, al lado de tu almohada, ¿qué se queda ahí? ¿Ah? ¿Qué se queda? ¿Ah? Para muchos el celular se queda ahí, ¿no? ¿Ven? Y lo primero que haces cuando despiertas, ¿qué es? Ajá. Bueno, ojalá que alguno de nosotros pueda salvar la palabra, ¿ven? Amar la palabra. Este hombre y se quedan en la ruina, en la miseria completa, mendigando. Se pueden construir una pequeña choza y ahí vivían. Y su mujer, que trabajaba, comienza a hacer unos tejidos, ¿no? Para sobrevivir. Y mientras ella tejía estas cosas, su marido, que no era un inválido, ¿no? Leía la Biblia, ¿ven? Leía la Biblia. Y su mujer, cuando él leía la Biblia, su mujer de pronto rompía a llorar, lloraba. Y él se asustaba, pues, y decía, no, tranquila, por lo menos estamos vivos, no, por lo menos podemos sobrevivir todavía. ¿Por qué lloras?, le decía. ¿Y saben qué le decía a su mujer? No, me emociona escuchar estas cosas tan bien dichas que ha dejado el Señor en su palabra. Me emociona escuchar estas cosas. ¿Ves? Bueno, ahora yo te pregunto, ¿cuándo ha sido la última vez que tú te emocionaste leyendo la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que esta palabra te ha movido en tu interior así, te ha hecho vibrar? ¿Cuándo? Seguramente hay muchos que vienen muchos años ya, ¿ves? Y algunos ya vienen por costumbre, ¿no? Algunos ya, y algunos dicen, siempre repiten lo mismo.
Pero el que ama, ¿ven? Para el que ama todo se hace nuevo. Para el que ama todo se hace nuevo. Es como los que se han enamorado antes, ¿no? Ahora ya no sé, creo que ya no hacen estas cosas. Pero antes no se mandaban cartas los enamorados, no han mandado cartas, ¿no? Y tú, ¿cuántas veces leías esa carta que te mandaba tu enamorado o tu enamorada? ¿Ah? ¿Cuántas veces la leías? ¿Y dónde la tenías? ¿Ah? ¿No la atesorabas? ¿No la guardabas? ¿No la amabas? Bueno, así que les animo a todos a hacer un lugar en el corazón para la palabra. Ahora esto que dice el Señor en el Evangelio que hemos empezado leyendo, Juan 14, 23. Es precioso lo que decía. Voy a enfatizar un poquito aquí, que dice el Señor así, miren, dice: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará. Y escuchen, y vendremos a él, y haremos morada en él. Ahora esta palabra en la Biblia tiene un peso, es muy importante. ¿Saben por qué? Porque esta palabra morada, esa morada es una tienda. ¿Ven? Cuando empieza el Evangelio de Juan, en el prólogo, en el inicio, dice: y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, o sea, su tienda, el tabernáculo. Esa palabra morada hace referencia, ¿saben qué? Al templo de Israel. Claro, ahora nosotros templo nos imaginamos las iglesias, ¿no?, que tenemos nosotros, pero los judíos, el pueblo de Israel, tenía un solo templo, y en ese templo estaba la presencia de Dios. ¿Ven? Y entonces cuando esta palabra suena para los judíos, ¿no?, haremos morada en él. ¿Ven? Cuando dice que al inicio del Evangelio ha puesto su morada entre nosotros, es una referencia al templo. Ven que el Señor quiere habitar en medio de su pueblo. Pero esto es muy interesante, porque cuando Salomón ha construido el templo, dice una cosa muy fuerte. Vamos a leerlo mejor. Primera de Reyes 8:27. Cuando Salomón cuando van a consagrar ya el templo, van a inaugurar el templo de Israel, dice así, miren: ¿es que verdaderamente habitará Dios con los hombres sobre la tierra? ¿Es que verdaderamente Dios puede poner su morada en medio de nosotros? Si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuánto menos esta casa que yo te he construido, dice Salomón. ¿Ven? Interesante. El Señor que es más grande que todas las cosas. ¿Será que verdaderamente el Señor puede habitar con nosotros, con los hombres? Si los cielos de los cielos, si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto más? ¿Cuánto menos, no? Dice, esta casa que yo te he construido. Es la referencia al templo, y el Señor, bueno, ha querido morar en medio de su pueblo. Y entonces, pero luego, esta ha sido siempre la esperanza de Israel, el deseo de Israel, que Dios habite en medio de ellos. Ya antes Dios les había dado la tienda del encuentro cuando peregrinaban por el desierto, el tabernáculo, ¿no? La tienda del encuentro, donde iban armando esa tienda y conforme iban avanzando, y ahí tenían ya el arca de la alianza. Ahora los profetas también han hecho resonar esa esperanza de Israel de que Dios viva en medio de su pueblo. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, versículos 26 al 28. Miren lo que nos dice el Señor a través del profeta Ezequiel. Dice: concluiré con ellos una alianza de paz, que será para ellos una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré, y escuchen esto, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Ven? Esa es la esperanza que dan los profetas al pueblo de Dios, que pondría su morada, su santuario en medio de su pueblo para siempre. Mi morada estará junto a ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, que santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Esa es la esperanza de Israel, que Dios habite en medio de ellos. Bueno, vamos a buscar ahora al profeta Zacarías un poquito más adelante, capítulo 2, versículo 14. Dice así: grita de gozo, regocíjate, hija de Sión, pues he aquí que yo vengo a morar dentro de ti, dice el Señor.
Esto es la esperanza que anuncian los profetas para Israel, es que Dios habite en medio de su pueblo, dentro de ti. Lo mismo Sofonías 3:14, dice así: lanza gritos de gozo, hija de Sión, lanza clamores, Israel, alégrate y exulta de todo corazón, hija de Jerusalén. Ha retirado el Señor las sentencias contra ti, ha alejado a tu enemigo. El Señor, Rey de Israel, está en medio de ti, no temerás ya ningún mal. Y entonces esto es lo que quiere hacer el Señor, ¿ves? Habitar en medio de su pueblo, morar en medio de nosotros. El Señor quiere morar en ti, pero para morar en nosotros, ¿qué ha dicho el Señor Jesús en el Evangelio de Juan que hemos leído al inicio? ¿Qué nos ha dicho? Vendremos y haremos morada en Él. ¿En quién? ¿En quién? En el que guarda su palabra. En el que guarda su palabra, ¿ven? Y esto es precioso porque el Señor quiere hacernos a nosotros esa morada, ese templo de su presencia, ¿ves? Y ahora ese templo es esa experiencia de ser morada de Dios, templo del Espíritu Santo, es una experiencia de gozo. Por eso ahora el profeta dice: lanza gritos de gozo. ¿Ves? Ahora, ¿hace cuánto tiempo que tú no lanzas gritos de gozo? ¿Ah? Algunos lanzan gritos de cólera nomás, ¿no? Eso sí, todos los días casi, ¿no? A su marido, a su mujer, eso sí, gritos de cólera, ¿no? A sus hijos también, ¿no? Bien. Pero de gozo, lanza clamores y alégrate, exulta de todo corazón. ¿Hace cuánto tiempo que tu corazón no se alegra? ¿Hace cuánto tiempo que tu corazón no se alegra? ¿Sabes por qué no se alegra tu corazón? Porque tienes espacio, mucha cabida en el corazón para las alegrías baratas del mundo, como dice un himno de la liturgia de las horas, para los gozos vacíos de calma, ¿ves? Y poco espacio para la palabra. Y entonces por eso el corazón no se puede alegrar, ¿ven? Porque solamente tus alegrías están en mirar videitos, ¿no? En mirar cosas que te hacen reír, nada más. Ahí nos pasamos horas ahí, ¿ven? Y entonces el corazón nunca se alegra, ¿por qué? Porque no hay cabida para la palabra. El Señor no puede morar en ti, no porque no quiera, sino porque no hay amor. Bueno, y el Señor quiere poner su morada entre nosotros. ¿Te gustaría a ti ser morada del Señor? ¿Te gustaría ser templo del Espíritu Santo? ¿Te gustaría experimentar el amor del Señor? Dice: mi Padre le amará. ¿Te gustaría eso, sentir el amor del Padre? Bueno, y entonces hoy día quiero compartirles algo que supongo que algunos alguna vez lo han escuchado y para otros quizás será algo nuevo. La primera que ha guardado la palabra, ¿saben quién ha sido? La Virgen María. La Virgen María ha sido la primera morada de la palabra. Y claro, de hecho queda embarazada por la palabra. Ella no le dice al ángel: hágase en mí según tu palabra. Pero esa palabra no es del ángel, porque el ángel solamente es un mensajero. Esa palabra es de Dios. Y María, acogiendo esa palabra, se ha convertido en morada del Hijo de Dios que se ha hecho carne. Y luego en su vida, María ha guardado esta palabra. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, el versículo 19. Es cuando la Virgen ya ha dado a luz a su hijo, y los pastores han venido a contarles lo que han visto en el cielo, los ángeles cantando, y vienen los pastores a ver al niño. Y entonces dice así el Evangelio, Lucas 2, 19. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. ¿Qué hacía María? Guardaba estas cosas y las meditaba. Bueno, pero estas cosas que guardaba María no son solamente las cosas que pasaban, porque la palabra cosas que traduce aquí la Biblia es una palabra muy interesante. Es la palabra rema, que significa cosas y significa palabras.
Y la Virgen, cuando guardaba estas cosas, no solamente guardaba estas cosas, sino guardaba estas palabras en su corazón y las meditaba. Amén. Eso hacía la Virgen, las atesoraba, estas cosas que quizás ella no entendía. A ver, vamos a leer un poquito más adelante, el capítulo 2, el versículo 50. Capítulo 2, versículo 50. Cuando el niño Jesús, ya con 12 años, se ha perdido en el templo, se quedó ahí en el templo. Bueno, no se perdió, no sé, ellos lo perdieron, pero el niño Jesús sabía dónde se quedó en el templo, en la casa de su padre, dice él, ¿no? Y cuando les dice, ¿por qué me buscaban? ¿Que no saben que tengo que estar en la casa de mi padre? Versículo 50, miren lo que dice. Pero ellos, o sea, San José y la Virgen María, dice, pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. ¿Ven? No entendieron, pero no importa. ¿Ves? Porque seguramente nosotros también muchas veces que venimos aquí, seguramente para algunos que vienen recién, muchas cosas que escuchas aquí no las entiendes, pero no importa, no te preocupes. Hay cosas que no se entienden ahora, las entenderás más tarde. ¿Ves? La Virgen María no es que entendía todo desde el comienzo, ni San José tampoco. En poco a poco fueron comprendiendo lo que significaban las cosas que el Señor les decía, las cosas que les iban pasando. Y dice, el versículo 51 dice, bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Interesante, ¿no? Precioso. ¿Ven? Su madre, dice, conservaba cuidadosamente. ¿Ven? ¿Qué ha dicho Jesús? ¿Qué dijo? El que me ama guardará mi palabra. ¿Ves? María guardaba cuidadosamente, las conservaba cuidadosamente todas las cosas. Y esa palabra, cosas, ¿qué significa también? ¿Qué significa? Palabras también. María es la primera que ha guardado la palabra en su corazón, aunque no la entendía muchas veces. Y así tú también, les invito a todos a guardar la palabra en el corazón, aunque no entiendas todavía. Las cosas que tú escuchas aquí, algunas cosas no entiendes, pero guárdalas en el corazón. Si algún hermano de tus formadores en la familia de discipulado te dicen algo, y dices, ¿qué tienes, hermano? No entiendes lo que te dice, ¿no? Y dices, qué exagerado, o lo que sea. No, tú guarda las cosas en el corazón. Quizás no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. ¿Ven? Como la Virgen María, que atesoraba estas cosas y las guardaba en su corazón. Bien, y entonces la Virgen María, acogiendo la palabra en su corazón, es la primera que se ha convertido en la morada del Hijo de Dios y en la morada del Espíritu Santo. Y hay muchas cosas, bueno, las cosas que dicen los evangelistas sobre la Virgen María, algunas cosas son obvias, ¿no? Son, digamos, de sentido literal. Pero hay otras cosas que ha dejado el evangelista Lucas, por ejemplo, que ahora vamos a tratar de descubrir o de iluminar un poquito sobre la Virgen María. Por ejemplo, cuando el ángel Gabriel le anuncia que va a ser la madre del Salvador, la Virgen le dice, ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo voy a yo quedar embarazada si no conozco varón? Y la respuesta del ángel la vamos a leer ahora, Lucas 1:35, dice así: el ángel le respondió, miren la respuesta del ángel a la Virgen: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. ¿Qué le va a pasar a la Virgen María? Voy a leer otra vez. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Bien? Ahora, para nosotros esas palabras pueden significar nada más, bueno, vendrá el Espíritu Santo sobre ella, pero para el evangelista significa algo más. Esa palabra, cubrir con su sombra, es una palabra muy especial, que el Antiguo Testamento la usa, ¿saben para quién? Vamos a leerlo aquí. Éxodo 40:34. La nube cubrió entonces
la tienda del encuentro. Y entonces esa palabra, el Espíritu Santo, ¿cómo decía? Vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esas palabras en el Antiguo Testamento se refieren a la tienda del encuentro, se refieren a la morada de Dios. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro, pues la nube moraba sobre ella y la gloria del Señor llenaba la morada. Bien. Entonces esa palabra, cubrir con su sombra, es una palabra que el Antiguo Testamento usa para algo muy específico, para la tienda del encuentro. Y entonces, ¿qué nos quiere decir Lucas cuando pone en el Evangelio que el Espíritu Santo cubrirá a la Virgen María? ¿Qué nos querrá decir? ¿Qué creen ustedes? Que ella es la tienda del encuentro. Que ella es la tienda del encuentro. Bien, y entonces en el tabernáculo, Dios le había dado a Moisés unas instrucciones específicas sobre cómo construir el tabernáculo, esa tienda. ¿Ven? Y allí estaba el arca de la alianza. El arca de la alianza era un mueble, como un cofre, ¿no? Que en la parte superior tenía dos ángeles con las alas extendidas que se miraban frente a frente. Bien, y en ese cofre moraba la presencia de Dios. Era como un lugar visible de la presencia del Dios invisible. Y entonces en esa arca de la alianza, Moisés había colocado tres cosas que seguramente ustedes saben también, algunos de ustedes deben saber. Había colocado las tablas de la ley, el maná con el que se alimentaba el pueblo de Israel durante su travesía por el desierto, y la vara de Aarón, el sacerdote, su báculo. Esas tres cosas estaban dentro del arca de la alianza. Bien, y entonces el arca de la alianza iba con el pueblo de Israel durante su travesía por el desierto, iba por delante, iba guiando la marcha del pueblo de Israel. Si leemos un poquito más adelante el versículo 36 de ahí del libro de los Números en el que estamos, dice así: en todas las marchas, cuando la nube se elevaba de encima de la morada, los israelitas levantaban el campamento. ¿Ven? Entonces la nube les iba indicando dónde tenían que ir. Cuando la nube se movía de encima de la morada, caminaban todos, y delante de ellos siempre iba el arca de la alianza, siempre. Vamos a buscar el Números 10:33, que dice así: partieron del monte del Señor para hacer 3 jornadas. El arca de la alianza de Yahvé iba delante de ellos los 3 días de camino, buscándoles dónde hacer alto. Bien, entonces siempre el arca iba adelante, el arca donde estaba la presencia de Dios y donde estaba, hemos dicho, las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Luego, cuando ya van a conquistar la tierra prometida, también el arca iba siempre con ellos. Josué 3, versículo 3. Y dieron al pueblo esta orden: cuando vean el arca de la alianza del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, partirán del sitio donde están e irán tras ella. Bien. Entonces también cuando ya van a entrar a la tierra prometida, el arca siempre iba delante de ellos. Ahora pasa una cosa interesante con el arca de la alianza. Dios había dado unas instrucciones sobre el arca, sobre cómo trasladar el arca. No es que se podía llevar como sea, ¿no? Seguramente ustedes han visto también esto en imágenes o en algo así. Ven, el arca tenía a los costados unas argollas, y esto las atravesaban unas varas, ¿no?, doradas, y los levitas, los sacerdotes, cargaban en sus hombros como un anda, digamos, ¿no? Como un anda, llevaban el arca de la alianza. No se podía llevar de cualquier manera. Y ahora, cuando el rey David conquista Jerusalén, porque ya había conquistado gran parte del territorio de Israel, pero no Jerusalén. Jerusalén todavía estaba habitada por los jebuseos. Y cuando el rey David conquista Jerusalén, entonces hace traer el arca de la alianza hacia Jerusalén para ahí
ponerle su tienda, ¿no? Para construir el tabernáculo en Jerusalén. Y entonces, ¿saben qué pasa cuando empiezan a trasladar el arca? Bueno, lo vamos a leer. Segunda de Samuel, esto ya es mucho tiempo después de que han entrado a la tierra prometida. Segunda de Samuel, capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Reunió David de nuevo a todo lo mejor de Israel, 30,000 hombres. Se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con él a Baalá de Judá, para subir desde allí el arca de Dios que lleva el nombre del Señor de los ejércitos, que se sienta sobre los querubines. Ahora escuchen bien el versículo 3, dice: cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y la llevaron a la casa de Abinadab, que está en la loma. ¿Dónde cargaron el arca de la alianza? ¿Han escuchado? ¿Lo han leído? ¿Está ahí? ¿En qué la estaban llevando? En una carreta. ¿Y cómo la tenían que llevar? Llevada en hombros. Los sacerdotes tenían que llevarla. Y parece que David no sabía estas cosas, se despistó, no sabemos qué le pasó, o habrá pensado: esto lo hacemos más rápido, así que vamos a estar cargando desde allá hasta Jerusalén, mejor lo hacemos más rápido en una carreta. ¿Ves? No. Y entonces la ponen en una carreta, y seguramente tirada por animales, yo no sé. Bueno, vamos a seguir leyendo. Uzá y Ahio, hijos de Abinadab, conducían la carreta con el arca de Dios. Uzá caminaba al lado del arca de Dios y Ahio iba delante de ella. David y toda la casa de Israel bailaban delante del Señor con todas sus fuerzas. Precioso, ¿no? Cantando con cítaras, arpas, adufes, sistros y cimbalillos. Al llegar a la era de Nacón, extendió Uzá la mano hacia el arca de Dios y la sujetó, porque los bueyes amenazaban volcarla. Ven cómo estaban los bueyes llevando el carro, y el arca parece que se tambalea en un momento y parece que se iba a caer, y Uzá, que iba ahí, extendió su mano para que no se caiga. Ven, pobrecito Uzá. ¿Y qué le pasó? Entonces la ira del Señor se encendió contra Uzá. Allí mismo le hirió Dios por este atrevimiento y murió allí junto al arca. Imagínense, Uzá, por salvar el arca, muere, queda muerto ahí. Entonces David se asusta, dice: David se irritó porque el Señor había castigado a Uzá, y se llamó aquel lugar Pérez Uzá hasta el día de hoy. Aquel día David tuvo miedo del Señor. Lógico, ¿no? ¿A ti no te hubiera dado miedo también? Y ahora cada vez que alguno toque el arca, si se muere, no va a llegar ninguno a Jerusalén. Le dio miedo. Y entonces, dice: ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca del Señor? Y no quiso llevar el arca del Señor junto a sí, a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a casa de Obed-edom de Gat. Ahora imagínate que David viene a tu casa, que tú eres Obed-edom, y viene David y te dice: hola Obed-edom, aquí te quiero dejar un encarguito, un tiempito. Así como no, ¿por qué? No ha pasado nada, tranquilo nomás, sino que parece que el que toca esto se muere. ¿Y tú lo hubieras recibido o no lo hubieras recibido? Bueno, pero miren lo que dice aquí la Biblia. Dice: el arca del Señor estuvo en casa de Obed-edom de Gat 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-edom y toda su casa. ¿Ven? Porque ahí estaba la presencia de Dios. ¿Ves? Allí, ¿ves? ¿Por qué estos? ¿Ves? Si tú amas la palabra, el Señor quiere hacer morada ahí. ¿Ves? Y cuando tú haces espacio a Dios en tu casa, el Señor te bendice. ¿Cómo no te va a bendecir? ¿Ves? ¿Cómo no te va a bendecir? Bueno, y después ya David ya se ve que investiga cómo había que traer el arca, ¿no? Y la hace traer como debe ser. Bueno, pero ¿qué pasa en la historia de Israel? ¿Saben qué pasa en un momento? Cuando son invadidos por los babilonios y por los asirios, Jeremías hace algo para que los enemigos no tomen el arca. ¿Saben qué hace Jeremías? La esconde el arca. Vamos a leer esto. Segunda de Macabeos 2, Segunda de Macabeos capítulo 2,
versículo 4. Dice así: se decía también en el escrito cómo el profeta, después de una revelación, mandó llevar consigo la tienda y el arca, y cómo salió hacia el monte donde Moisés había subido para contemplar la heredad de Dios. Y cuando llegó Jeremías, encontró una estancia en forma de cueva. Allí metió la tienda, el arca y el altar del incienso, y tapó la entrada. Volvieron algunos de sus acompañantes para marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo. Cuando Jeremías lo supo, les reprendió diciéndoles: este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y les sea propicio. El Señor entonces mostrará todo esto, y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como se mostraba en el tiempo de Moisés, cuando Salomón rogó que el lugar fuera solamente consagrado. Bien, entonces Jeremías está diciendo que el arca no se va a volver a ver hasta cuando Dios vuelva a reunir a su pueblo, hasta cuando vuelva a manifestar Dios su gloria. Y entonces, ¿dónde está el arca hasta ahora? ¿Dónde está el arca de la alianza? Bueno, vamos a descubrir. Vamos a volver al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 39. La visitación de la Virgen María a su prima Isabel. Dice así: en aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. ¿Qué hizo María? ¿Qué hizo? Se levantó, ¿ven? Y se fue. Ahora vamos a buscar segunda de Samuel, capítulo 6, donde estábamos leyendo cuando David traslada el arca de la alianza. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 2. Segunda de Samuel. Y no pierdan los dos, porque vamos a ir a Lucas y a segunda de Samuel. Ahí lo marcas con tu manito, con tu dedito. Vamos a ir para adelante y para atrás. ¿Qué hizo la Virgen María? Se levantó. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 2. ¿Qué hizo David? ¿Qué dice que hizo David? Se levantó y partió. ¿Ven? Porque Lucas nos quiere decir algo más de lo que está diciendo nada más ahí. Vamos a volver a Lucas, capítulo 1, versículo 39, donde estábamos. Lucas nos quiere decir algo muy interesante. El arca de la alianza, que no se va a ver, no se va a volver a ver hasta que aparezca la gloria de Dios. Esa arca, ¿quién es? ¿Quién es? La Virgen María. La Virgen María es esa arca de la alianza. Y por eso Lucas ha dejado aquí todos estos paralelos del traslado del arca de la alianza. Ahora vamos a ver otro. Dice así, en Samuel nomás. A ver, volvamos a Samuel para primero ver Samuel y luego el de Lucas. Samuel, segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 5. Dice: David y toda la casa de Israel, ¿qué hacían? Bailaban, danzaban delante del Señor con todas sus fuerzas. ¿Ven? David danza con todas sus fuerzas delante del arca de la alianza. Versículo 41 de Lucas 1 dice así: sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. ¿Qué hizo el niño en su seno? Juan el Bautista. ¿Qué hacía David? Bailaba con toda su fuerza. ¿Qué hace Juan el Bautista en el seno de la Virgen? Salta de gozo, salta de gozo. Volvamos a Samuel, segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 9. Dice así: aquel día David tuvo miedo del Señor y dijo: ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca del Señor? Vamos a ir a Lucas, capítulo 1, versículo 43. ¿Cómo dice ahí? ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? ¿Y cómo voy a llevar yo a mi casa el arca del Señor? ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? ¿Ven? Volvamos a segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11. El arca del Señor estuvo en casa de Obed-edom de Gat. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo?
Lucas 1:56. María permaneció con ella, ¿cuánto tiempo? 3 meses. ¿Qué está diciendo Lucas aquí? ¿Qué está diciendo Lucas? ¿No lo ven, hermanos? Veo algunos que están un poco perplejos. ¿Qué está diciendo Lucas aquí, hermanos? Ha llegado el tiempo ya en que se vuelve a manifestar la gloria de Dios. Ha llegado el tiempo en que se puede ver otra vez el arca de la alianza. ¿Ven? ¿Quién es el arca de la alianza? La Virgen María. Y ahora, bueno, versículo 42 de Lucas 1, dice así: y exclamando con gran voz dijo, miren lo que dice Isabel, exclamando con gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Bien, esa palabra, exclamando con gran voz, es una palabra, no es una palabra cualquiera, es una palabra en griego anafoneo. Esta palabra anafoneo, gritar con fuerte voz, exclamar con gran voz, ¿saben qué? Es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. Es la única vez que aparece esta palabra en todo el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento aparece 5 veces. Todas las veces que aparece en el Antiguo Testamento, ¿saben en qué momento aparece? ¿Qué creen? Cuando el pueblo de Israel grita de alegría frente al arca de la alianza. ¿Ven? Entonces, el Señor ha querido decirnos, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, ha querido decirnos esto. Aquí está ya la gloria del Señor para morar en medio de su pueblo. ¿Ven? ¿Y cuál es el arca de la alianza? ¿Cuál es la tienda del encuentro? La Virgen María. Un poquito más. Apocalipsis capítulo 11. Porque ahora vamos a ver cómo el cumplimiento de la visión de Jeremías. Jeremías había dicho: ya nadie encontrará este lugar hasta que se vuelva a manifestar la gloria de Dios, hasta que el Señor reúna otra vez a su pueblo. Y ahora vamos a ver Apocalipsis 11. Vamos a ver lo que nos dice Juan en las visiones que tiene del cielo. Capítulo 11, versículo 19. Y se abrió el santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de su alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos y fragor y truenos y temblor de tierra y fuerte granizada. Ahora miren, esto, el arca de la alianza, para el pueblo de Israel era lo más valioso que tenían. Y ahora que ya no se podía encontrar, ahora Juan en sus visiones dice que ve aparecer el arca de la alianza y aparecen todas estas manifestaciones, como cuando Dios descendía al monte Sinaí, ¿no? Truenos, todo esto, ¿no? Relámpagos, fragor, truenos, todas estas manifestaciones, porque aparece el arca de la alianza. Bueno, ahora miren, en nuestra Biblia enseguida hay un subtítulo, ¿no? A ver, miren, los que tienen Biblia, enseguida hay un subtítulo, ¿no? Sí, ¿no? Pero los subtítulos, por si acaso, y los números, los capítulos, versículos, son añadidos para poder usar la Biblia así. No es que cuando han escrito la Biblia han escrito con versículos y con capítulos, ni con títulos. Solamente están los textos escritos de corrido. Vamos a leer el siguiente versículo. Capítulo 12, versículo 1. Dice así: una gran señal apareció en el cielo. ¿Qué apareció? Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta, está embarazada, y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Ahora, ¿qué dijo en el versículo anterior? ¿Qué dijo el versículo anterior que estaba viendo Juan? ¿Qué vio? El arca de la alianza. Y enseguida, ¿qué es lo que ve? Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, con una corona de 2 estrellas. Y no solamente eso, esa mujer está embarazada. ¿Y quién será esta mujer? ¿Quién será el arca de la alianza que está viendo Juan en sus visiones? ¿Quién es?
la Virgen María. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El demonio, ¿no? ¿Ven? Y dice: el dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. ¿Ven? Y esto, ¿con quién ha pasado esto? ¿A quién ha querido devorar el demonio apenas ha nacido? ¿Ah? ¿No recuerdan ustedes que Herodes ha querido? La mujer dio a luz a un hijo varón. Ahora, miren ustedes, para que no piensen ustedes, bueno, no, que puede ser. No, porque aquí lo dice tan claro que no puede caber lugar a dudas. Esta mujer dice: la mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. ¿Quién más puede ser ese hijo? Y entonces, ¿quién más puede ser esa mujer? Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. ¿Quién es ese hijo? Jesucristo crucificado y resucitado. ¿Y quién es esta mujer? ¿Quién es el arca de la alianza? Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. ¿Ves? Ahora, para que tengamos esto también como una idea que nos vaya quedando en el corazón, porque a veces nosotros miramos a la Virgen así, ¿no? Con una visión a veces un poco sentimental, ¿no? Bien, pero la Virgen es la reina de los ángeles. Bien, y esos ángeles es la reina de un ejército. Bien, esos ángeles están en una guerra. Bien, la Virgen es una reina guerrera. Sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron, y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vamos a avanzar un poquito más. Versículo 13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero se le dieron a la mujer las 2 alas del águila grande para volar al desierto, a su lugar, lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer. Abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado de las fauces del dragón. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. ¿Ven? Y entonces, esta mujer tiene un hijo que ha dado a luz, pero tiene muchos otros hijos. ¿Que quiénes son? ¿Quiénes? Nosotros. ¿Ven? Y el demonio está en guerra con nosotros, ¿ven? Con los hijos de la mujer. Los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Bien, habíamos empezado con el Evangelio de Juan que decía Jesús: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Bien, y la primera que ha sido esta morada, que es la tienda del encuentro, que ha sido el arca de la alianza, que es el arca de la alianza, es la Virgen María. Y ahora nosotros somos sus hijos. Somos sus hijos. Y ojalá que nosotros, ven, Israel cuando va a la batalla, Israel cuando iba a las batallas llevaban el arca de la alianza. Así vencían a sus enemigos. Llevaban el arca de la alianza por delante. ¿Ven? Porque en el arca estaban 3 cosas, hemos dicho. ¿Qué cosas estaban en el arca? Las tablas de la ley. ¿Ven? Que es las tablas de la ley, la Torah, la palabra. ¿Ven? Y en el seno de la Virgen María, la palabra se ha hecho carne. ¿Ven? La palabra se ha hecho carne. Ahí está, por eso es el arca de la alianza. ¿Ves? ¿Qué más llevaba el arca de la alianza? El maná, el pan que alimentó a Israel durante su travesía por el desierto. Y Jesús no ha dicho, sus padres, no es Moisés quien les dio el maná del cielo. ¿Quién? Es mi Padre el que les ha dado el verdadero
pan del cielo, yo soy el pan de la vida, ¿ves? Y entonces por esto María es el arca de la alianza, porque en su seno está la palabra hecha carne, está el pan de la vida. ¿Ven? ¿Qué más había en el arca de la alianza? La vara de Aarón, ¿ves? El sacerdote. ¿Ven? Y no dice la carta a los hebreos que Jesucristo es el sumo sacerdote. ¿Ven? Y María ha llevado en su seno al sumo sacerdote, al pastor de las ovejas, al pastor supremo. Bueno, todo esto para decirles, hermanos, para traer a la memoria una palabra que hemos recibido nosotros recién de nuestro arzobispo, del sucesor de los apóstoles para nuestra comunidad. Perdónenme que no sé por qué me emociono. Hemos recibido una palabra en nuestro aniversario. Y cuando yo estaba orando para ver qué podía compartir con ustedes el día de hoy, esto vino a mi corazón: hablar sobre la Virgen María. Pero todavía tenía mis dudas hasta anoche. Dije, bueno, esto no sé si me entenderán realmente los hermanos, no sé, bueno, es un poco, ¿no? No sabía. Y ya dije, bueno, sí, Señor, si tú quieres esto, bueno, ya. Además, porque dije, la única oportunidad seguramente en 2 años más para estar aquí un domingo y para compartir una palabra así. Y como yo soy colaborador del arzobispo, entonces dije, tengo que decir esto que él nos ha dicho ya tan claramente. Y curiosamente, antes de venir ya, me había mandado un mensaje un hermano, una grabación. ¿Qué creen que me mandó? La homilía del arzobispo del día de nuestro aniversario, grabada en audio. Y entonces yo veo que el Señor realmente quiere esto para nosotros, para nuestra comunidad. Realmente quiere esto. Vamos a tener más grandes victorias. Ahora vamos a empezar a ver más grandes victorias si llevamos el arca de la alianza delante de nosotros. Porque el arca de la alianza, que es la Virgen María, no por ella misma, la Virgen nunca ha querido alabanzas para sí, nunca. ¿Ves? Cuando Isabel le dice, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu seno. ¿Cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? La Virgen no dice, sí, yo soy bendita, no. La Virgen, ¿saben qué dice? Enseguida, ¿saben qué dice la Virgen? No. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la pequeñez de su esclava. ¿Ven? Ella bendice al Señor. Todas las alabanzas son para Él. Todas las alabanzas son para el Señor. ¿Ven? Pero si tenemos a la Virgen en medio de nosotros, ¿ven? Tenemos la palabra, tenemos el pan de la vida, tenemos al sumo sacerdote, ¿ves? Y donde llega la Virgen María, no porque ella sea algo por sí misma especial, sino porque el Señor la ha mirado con misericordia. Es lo que dice ella, porque el Señor ha puesto sus ojos en la pequeñez de su esclava, ¿ves? Y donde está ella, como a Isabel, ¿ves? Donde está ella, llega el gozo, llega el Espíritu Santo, ¿ves? Llega la presencia de Dios. Así que les animo a todos, bien, como nos ha dicho nuestro pastor, no tengan miedo, así, decía así, lo estaba escuchando cuando venía en el taxi, así decía, no tengan miedo, querida comunidad Jadai, así nos ha dicho, querida comunidad Jadai, no tengan miedo, como le dice, ¿no?, el ángel a San José, de tomar a María, no tengan miedo, ¿ves? Como Jesús le dice al discípulo amado, ¿ves? He ahí a tu madre, he ahí a tu madre. Así que les animo a todos, hermanos, nosotros no somos desmadrados, no somos huérfanos, tenemos una madre, ¿ves? Y como le decía, nos ha dicho nuestro pastor, así como le dice la Virgen de Guadalupe al indio, ¿no? Al indio Juan Diego, no le dice, no estoy aquí, yo que soy tu madre, Juan Dieguito, así nos le dice. Bien, así que les invito a todos a abrir el corazón a nuestra madre, la Virgen María, ¿ves? Que si dice Juan, desde ese día le recibió en su casa. Obededón recibe el arca de la alianza y su casa se llena de bendiciones. ¿Ven? Isabel recibe a María en su casa y se llena del Espíritu Santo, y su niño salta de gozo en su seno. Si tú la recibes, vas a ver cómo en tu vida comienza a aparecer otra vez un gozo nuevo, el Espíritu Santo. ¿Ves? La palabra, la Eucaristía, ¿ves? Todas estas cosas se hacen nuevas. ¿Ven? El Señor quiere, ojalá que tengamos en nuestro corazón un lugar, ¿ven? Un lugar para María, ¿no?
para nuestra madre. ¿Ves? Ojalá que tengamos un lugar. Creo que es un tiempo nuevo para nosotros y la Virgen María quiere ir delante de nosotros también y regalarnos la victoria que solamente puede dar el Señor. Amén. Vamos a orar, nos ponemos de pie. Regina Celi, letare, alleluia, qui acque meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.